La música aleatoria. A partir de 1950 se introduce la música aleatoria o música de azar, que está basada en elementos no regulados por pautas establecidas en la que se adquiere un papel que da lugar a la improvisación. Tales rasgos pueden fijarse en la creación del autor o en el desarrollo de la propia interpretación. La música aleatoria es un método de composición que utiliza el azar como principio constructivo. Esta designación puede ser ambigua, ya que parece indicar que la obra es un fruto de un simple juego de dados, en el que el azar decide todo. En realidad no es así como las cosas se procesan, puesto que las únicas manifestaciones musicales en las que el azar lo dirige todo son los happenings, o espectáculos musicales, la mayoría de los cuales no alcanza gran calidad. El azar en una obra puede ser incorporado a nivel del compositor o a nivel del intérprete. Parte de la obra puede depender de la ejecución del intérprete y así conseguir formas abiertas de música aleatoria, en donde la interpretación es diferente. Esta forma de composición es una de las últimas expresiones de ruptura del sistema tonal que había prevalecido por más de 200 años. Poco a poco se introdujeron nuevos conceptos en la forma, como aleatoriedad, indeterminismo, azar, música estocástica, movilidad, apertura y redes, que reemplazaron las formas tradicionales de la música durante varios siglos, como la sonata, el concierto, la suite, entre otras. El compositor impulsa esta evolución con la ayuda del intérprete, que deja de ser un factor pasivo para intervenir directamente en algunos aspectos de la composición. El aporte del intérprete para la apertura de la forma nos descubrirá una perspectiva diferente de la creación. En este video se analiza esa dualidad esencial en la música y los nuevos conceptos que sustituyen las formas tradicionales. Indeterminismo y azar. Cowell fue el primer compositor que introdujo el concepto de elasticidad en su cuarteto para cuerdas número 3, Mosaic, que brinda a los intérpretes la posibilidad de organizar un conjunto de secuencias aisladas. Utiliza con tal fin una notación que denomina elástica, para ceder una parte de la iniciativa a los músicos, manipulando dentro de la partitura ciertos compases, ad libitum. Esta idea fue ampliamente desarrollada más tarde por Cage, alumno de Cowell. A partir de la idea de la notación elástica, crea un conjunto de secuencias que el intérprete tendrá la libertad para ensamblar, como por ejemplo en el concierto para piano y orquesta de 1957. Introduce igualmente el concepto de indeterminismo al modificar la altura de los 12 sonidos de la escala cromática de forma indefinida en su obra para piano Bacchanale de 1938. Esta idea de indefinición la extiende al introducir el término de indeterminismo en su libro Silence y en Music of Change para piano. John Cage, David Tudor, Morton Feldman, Earl Brown, Pauline Oliveros y Terry Riley, integrantes de la escuela experimental estadounidense en la década de 1950, desarrollan alguna forma de indeterminismo, probablemente influidos por la tradición de libertad improvisadora procedente del jazz. Movilidad y apertura. Pierre Boulez, oponiéndose y a la vez complementando la noción de indeterminismo de Cage, introduce la idea de aleatoriedad en la música. Lo aleatorio se refiere en general a la idea de lo imprevisible en la obra musical, y en particular a cada elemento de la composición que se relaciona con el azar, la indeterminación o la movilidad de la forma. El término alea aparece por primera vez en un artículo suyo intitulado así para referirse a la estructura de su tercera sonata, en 1956. Indeterminismo y música estocástica. Otra tendencia por completo opuesta a la de Cage, aunque inscrita también dentro del indeterminismo, es la representada por Iannis Xenakis. Este músico de origen griego prefiere usar como método de composición el estudio matemático del azar, o cálculo de probabilidades. Se trata aquí de controlar un evento de manera global, como por ejemplo en cuanto a su direccionalidad, sin precisar cada uno de sus componentes. De esta manera, el compositor controla el proceso creativo.
De forma original, Xenakis recurre por primera vez a la idea del azar en Metástasis para orquesta de 1953, donde introduce el cálculo de probabilidades y la estadística. Así, mientras Cage no pretende controlar el papel del azar en la composición con una técnica preestablecida, Xenakis utiliza el azar, el concepto científico, y guarda para sí el control de la obra. Pionero de ideas actuales que han comenzado a ensayarse en música, como la idea del caos, proceso complejo cuya investigación requiere métodos más avanzados que el mero sorteo de monedas. Xenakis crea Herma para piano en 1960, subtitulada Música Simbólica. Notación. Los nuevos sonidos y la idea de apertura en la música implican cambios sustanciales en la escritura musical. El compositor se plantea la forma de escribir los ruidos, el nuevo timbre instrumental, la nueva temporalidad y la indeterminación. La notación de la música aleatoria depende del grado de control que desea ejercer el compositor, es decir, del grado de libertad que quiera dispensar al intérprete, creando los nuevos símbolos acordes con los componentes musicales que desea hacer flexibles, como la altura, la duración y la estructura. Surgen nuevos símbolos como una alternativa de la escritura tradicional, en particular como consecuencia de la nueva comunicación compositor-intérprete, que requiere una distinta participación de éste. Algunos compositores recurren a una nueva grafía que incluye dibujos y signos pictóricos para crear la nueva notación. Numerosos compositores han creado nuevos símbolos. El uso de algunos de ellos se ha generalizado, como el propuesto por Cowell, para anotar el clúster, que es un conjunto de sonidos simultáneos dispuestos de manera distinta al acorde. Otros compositores prefieren usar su propia notación, debido a la cual actualmente se cuenta con notaciones individualizadas. Es frecuente encontrar diversas formas de notación para un mismo efecto. No hay una notación única, sino notaciones múltiples y variadas. El intérprete debe por lo tanto abrirse a diferentes códigos. No es posible tener, como en el pasado, uno solo. Es muy común incluso que el compositor incluya en la partitura una introducción para explicar los nuevos símbolos que emplea. Así, encontramos una notación para las duraciones indefinidas en Laberinto para piano de Halfter. Redes. Una adopción cada vez más franca de la forma abierta ha resultado de la fusión de las ideas de azar de Cage y Xenakis. Dicha suma se obtiene en la investigación del proceso selectivo realizada en Memorias para teclado de 1971, de Julio Estrada. Para el compositor, las redes funcionan como autómatas, en el sentido matemático del término, es decir, que asocia un estado a una estructura musical. Estrada imagina que su música escrita de manera precisa puede ser escuchada de formas diferentes, lo que nos muestra una idea difusa de la forma ligada casi siempre a una forma de red. Como sucede en Memorias para teclado, en esta obra el autor utiliza la teoría de redes con el propósito de conducir un proceso de composición improvisado, donde el intérprete procura los materiales melódicos de la partitura. El propio intérprete debe crear sus propias melodías y ensamblarlas por medio de redes a partir de la identificación de sus propios giros, intervalos o tendencias. De esta manera, el compositor logra pasar de una forma cerrada a una forma abierta sin perder el control.